Mis muy apreciados hermanos y amigos, una vez más contigo el misionero Núñez Estrella. Bienvenidos a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. Para esta ocasión, fe ante la muerte. Agradezco que lo comparta con otros. Y para temas de medicinas o mensajes bíblicos, tal vez alguien necesita una consulta médica. Podemos hacerla vía teléfono o correo electrónico, visitando mi canal de YouTube, Dr. Núñez Estrella. Suscríbase y cuando activa la campanita, seleccionando todo, cada vez que hay un programa nuevo le llega automáticamente. Todo para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10 hasta el 15. En pantalla, versículo 10 al 15, estaré leyendo solamente el versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. El apóstol Pedro nos enseña acerca de una fe preciosa que crece hasta permear nuestra vida y a ayudarnos a enfrentar la muerte y a darnos la seguridad de la vida eterna. Y así como el apóstol Pedro exhorta a todos los lectores a que confirmen su llamamiento y elección. Y estas son dos facetas del plan de Dios para la salvación. La elección se refiere a su soberana y eterna selección de personas individuales para que le pertenezcan. O sea, en su omnisciencia, Dios sabe quiénes le pertenecen a Él, quiénes van a reconocerlo a Él como Dios, como su Señor. Y aquí el llamamiento tiene referencia a su acción en el tiempo por la que se hace evidente la selección. Nuestra elección tuvo lugar antes que el mundo fuese creado. Nuestro llamamiento tiene lugar cuando nos arrepentimos y nos convertimos. Cronológicamente, lo primero es la elección y luego el llamamiento. Pero en la experiencia humana, primero nos hacemos conscientes del llamamiento y después nos damos cuenta de que fuimos escogidos en Cristo desde la eternidad. No podemos afianzar nuestro llamamiento y elección más de lo que ya están. Los propósitos eternos nunca pueden quedar frustrados, pero podemos confirmarlo uno y la otra creciendo en conformidad al Señor. Al manifestar el fruto del Espíritu podemos proveer una evidencia inequívoca de que verdaderamente le pertenecemos a Él. No es que yo ya como soy escogido, como soy elegido, como que ya yo me arrepentí y tomo otro camino, otro rumbo. Creo que la Biblia no enseña que nosotros tenemos una licencia para seguir pecando. Una vez que reconocemos al Señor como nuestro Dios, como nuestro Señor Jesucristo, entonces debemos y le pertenecemos a Él. Una vida santa, práctica, demuestra la realidad de nuestra salvación. Vivir una vida santa nos preservará de tropiezos. No es cuestión de caer en la perdición eterna. La obra de Jesucristo nos libera de esto. Más bien se refiere a la caída en el pecado, en la inutilidad. Si dejamos de progresar en las cosas divinas, corremos peligros de arruinar nuestras vidas, pero si andamos en el Espíritu, seremos preservados de quedar descalificados para su servicio. Dios guarda al cristiano que avanza por él. El peligro reside en todo tipo de ociosidades y ceguera espirituales. No hay seguridad en el progreso espiritual constante, sino no solamente que hay, sino que también
hay la promesa de una amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el apóstol Pedro se refiere aquí no al hecho de nuestra entrada, sino a su manera. La única base de admisión al reino celestial es la fe en el Señor Jesucristo, pero algunos tendrán más amplia entrada que otros. Habrá grados de recompensa y las recompensas aquí se hacen depender del grado del amoldamiento de uno al Salvador. Al considerar las implicaciones presentes y eternas de este tema, Pedro decidió seguir recordando en este pasaje a los creyentes a la importancia del desarrollo del carácter cristiano. Aunque ya lo supieran, necesitaban se les recordase constantemente, y nosotros también lo necesitamos. Necesitamos que se nos recuerde siempre por medio de la palabra de Dios. Aunque estemos afianzados en la verdad presente, hay siempre peligro de un momento ansioso o de una hora de olvido, de modo que la verdad ha de ser repetida de manera constante. No solo era esta la intención del apóstol Pedro, sino que era su deber estimular a los santos mediante frecuentes recordatorios, en tanto que viviese. Se daba cuenta de lo necesario de mantenernos apartados de un adormecimiento espiritual según iba aproximándose al final de su vida. Y el apóstol Pedro habla de su cuerpo como una habitación pasajera o tabernáculo que en breve abandonará. Esperaba el apóstol Pedro, por tanto, que su alma ascendería al cielo al morir. Bueno, el Señor había ya revelado al apóstol Pedro el hecho de que moriría y la manera en que sería, y esto es según el Evangelio según San Juan capítulo 21, los versículos 18 y 19, cuando Pedro era más joven, tenía gran libertad de movimiento, pero el Señor le dice que al final de su vida sería llevado a ejecución, y esto explica que Pedro había de glorificar a Dios muriendo como un siervo de Dios, un mártir del Señor. El que había negado al Señor, aquel que había negado al Señor recibiría valor para poner su vida por él. Y esto nos recuerda que podemos glorificar a Dios en la muerte, lo mismo que en la vida. Y luego Jesús exclamó: sígueme. Al decir esto debió comenzar a andar. Habían transcurrido muchos años desde aquel entonces. El anciano apóstol sabía que en el curso normal de los acontecimientos se avecinaba su muerte. Posiblemente iba a ser crucificado por un orden de Nerón, y este conocimiento le dio un ímpetu adicional a su determinación a cuidar del bienestar espiritual del pueblo de Dios durante el tiempo que pudiese quedar. Y esto habla de su muerte como un echar a un lado su morada terrenal o quitarse este cuerpo o tabernáculo, así como un tabernáculo o tienda es morada temporal para viajeros. El cuerpo es la estructura en la que moramos durante nuestra peregrinación en la tierra. En la muerte, la tienda es desmontada. En el arrebatamiento, el cuerpo será levantado y transformado en su forma eterna y glorificada. El cuerpo es designado como un edificio y una casa. El hecho de que el apóstol Pedro supiese que iba a morir no niega la verdad del regreso inminente de Jesucristo por sus santos, como a veces se argumenta. La verdadera iglesia siempre ha esperado el regreso de Jesucristo en cualquier momento, y si no, tenemos que estar preparados para la muerte, si nos sorprende primero. Y solo por revelación especial supo Pedro que no estaría vivo cuando el Señor regresase. No solo estaba decidido el apóstol a recordar personalmente a los santos la importancia del progreso espiritual, sino que también dispuso dejarles memoria en forma escrita permanente. Y por medio de sus escritos, los creyentes podrían hacer memoria de estas cosas en todo tiempo. Como resultado, las cartas de Pedro han arrojado luz sobre el camino de hombres y mujeres
ahora durante siglos y seguirán haciéndolo así hasta la venida de nuestro Salvador. Además, una fiable tradición antigua dice que el Evangelio de Marcos es esencialmente el recuerdo del testimonio ocular de su mentor espiritual, el apóstol Pedro. La importancia del ministerio escrito aquí queda equivalente, es la palabra escrita la que permanece. Por medio de la palabra escrita, el ministerio de una persona continúa aunque su cuerpo esté yaciendo en el sepulcro. La palabra que emplea el apóstol Pedro para partida es la palabra de la que obtenemos Éxodo. Es la misma palabra usada para describir la muerte de Jesucristo en Lucas capítulo 9 versículo 31. La muerte no es la cesación de ser, sino la partida de un lugar a otro. Y estos versículos tienen un valor especial para nosotros porque nos muestran que es lo importante para un hombre de Dios que está viviendo bajo la sombra de la muerte. Las magnas verdades básicas de la fe cristiana tienen un enorme valor cuando se ven desde la orilla del mundo eterno. Los versículos finales de este capítulo 1 del apóstol Pedro tratan acerca de la certidumbre de la venida de Jesucristo en gloria. Por ejemplo, el versículo que no está en la pantalla, Pedro trata primero acerca de la certidumbre del testimonio apostólico en el versículo 16 y luego acerca de la certeza de la palabra profética. Es como si Pedro uniese el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento y exhortase a sus lectores a aferrarse a ese testimonio unido. Destaca que el testimonio apostólico estaba basado en hechos, no en mitos. No habían seguido mitos o fábulas ingeniosamente inventadas cuando dieron a conocer a los lectores el poder en la venida de nuestro Señor Jesucristo, como también nosotros veremos con toda claridad en lo sucesivo el gran propósito de esta carta, y era recordarles a los creyentes la seguridad de la segunda venida de Jesucristo. El acontecimiento específico al que se refiere es la transfiguración de Cristo en el monte, y fue testificado por 3 de los apóstoles, Pedro, Juan, Jacobo. El poder en la venida es una forma literaria de decir la venida con poder o la poderosa venida. La transfiguración fue una visión anticipada de la venida de Jesucristo con poder para reinar sobre toda la tierra, y esto queda clarificado en el relato que hace Mateo del acontecimiento en el capítulo 16 versículo 28, donde Jesús dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto venir en su reino al Hijo del Hombre. Miles pierden sus almas por las ganancias más frívolas o indulgencia más indigna. Sí, a menudo solo pereza o por solo pereza o negligencia, cualquiera sea el objeto por el cual los hombres, mujeres dejan a Jesucristo, ese es el precio con que Satanás compra sus almas. Pero un alma es más valiosa que todo el mundo. Este es el juicio de Jesucristo para la materia. Conocía el precio de las almas porque las rescató, ni hubiera subvalorado al mundo, porque lo hizo. El transgresor moribundo no puede comprar una hora de alivio para buscar misericordia para su alma que perece. Entonces, aprendamos justamente a valorar nuestra alma y a Jesucristo como el único salvador de ellas. Mi pregunta es: ¿estás preparado espiritualmente para enfrentar la muerte? En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo tu vida junto a los tuyos.